Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Por algún milagro desafortunado de la informática, la música no se escuchó, no salió. Así que bueno, cada uno se habrá imaginado la música que quiera, que en última instancia puede ser que sea mejor. Eh, este es el anteúltimo encuentro del periodo del verano del 22 del ciclo Dialogando desde el Sur. Y como siempre, tenemos participantes que son expositoras y expositores y presentadoras y presentadores de nuestro programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en estos eventos que desde su origen en el año 2009 vienen siendo convocados desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por el Departamento de Posgrado, concretamente el programa de cursos, y desde el Departamento de Ciencias Sociales. Y desde el otro lado del Océano Atlántico por la Universidad de Girona en el Máster en Cultura Jurídica. Hoy, para coordinar este evento donde tendremos una presencia de varios países y de muy interesantes contribuciones, tenemos el privilegio de contar como coordinador con un muy distinguido profesor de nuestro programa, el doctor Cristian Cao, a quien le cedo entonces definitivamente la palabra. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este nuevo evento del ciclo de jornadas de Dialogando desde el Sur. Realmente para mí, como uno de los profesores del programa, es un honor, es un placer estar haciendo esta coordinación. Ya estamos acostumbrados en este ciclo de eventos a escuchar a verdaderos expertos en la materia, porque son amigos que vienen a, de alguna manera, informar, exponer, dar avances sobre sus investigaciones o sobre sus trabajos, para los cuales los califican como verdaderos entendidos en la materia. Pero no quiero dejar de señalar la agudeza con la que en este día del mes de enero, Ricardo y el programa nos invitan a tratar un tema genérico o un título de la jornada, que es temas que queman. Imagino que la semana pasada, cuando en la ciudad de Buenos Aires hacía alrededor de 44 o 43 grados de calor, ese tema o ese título hubiera sido más oportuno que la baja de la temperatura que tenemos hoy. Pero lo interesante, y lo que estoy seguro que se ha elegido este título por lo comprometido de las temáticas que vamos a escuchar. Vamos a oír avances en la investigación sobre protección de los datos de personales, cuánto hay para hablar alrededor de todo esto que la situación de la pandemia nos ha obligado no solamente a estar encerrados, sino también a estar desarrollando las tecnologías, y cuánto hay para decir alrededor de la protección y la tutela de los datos personales. También vamos a hablar o vamos a escuchar sobre corrupción, justicia, política, un tema que en América Latina siempre es taquillero y siempre es bienvenido el aporte por parte de un experto. Y por supuesto que decir respecto a la prevención del financiamiento del terrorismo, en una situación que lamentablemente en América Latina ha sido escenario y víctima de hechos del terrorismo, y vamos a escuchar palabras de expertos en el tema que actualmente nos convocan. La metodología ya seguramente todos las conocemos, pero vamos a recordarla. 3 expositores, expositoras que nos van a ilustrar durante aproximadamente 18 o 20 minutos y van a contar con su respectiva presentación. Me gusta destacar esto porque estamos hablando del desarrollo de la ciencia jurídica, y a partir de ahí la presentación tiene
una gran validez, porque es el destaque del tema y la persona particularmente que nos va a estar exponiendo en este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos. Brevemente voy a nombrar a quienes van a exponer y quienes van a realizar la respectiva presentación, y vamos a dar entonces, sin más palabras de bienvenidas, a las primeras exposiciones. De la República de Ecuador nos va a hablar María Carolina Zacoto Romo sobre el presente y futuro de la protección de datos personales. Va a realizar la presentación Luis Vargas Sáez de la República de Chile. Seguidamente, de la República de Brasil, Marcus Vinicius Vilas Boas va a hablar sobre corrupción, justicia y política. La respectiva presentación la va a realizar Amanda Ferreira Primo, también de la República de Brasil. Y por último, a modo de cierre, de la República Argentina, Tomás Guido nos va a ilustrar sobre la prevención del financiamiento del terrorismo y va a realizar la respectiva presentación Gonzalo Pereira Pucci de la República de Chile. Una vez que los expertos nos hayan ilustrado y nos hayan generado más incertidumbres que certezas, porque justamente esto es la ciencia jurídica, vamos a dar espacio a preguntas que quieran hacerle a alguno de los expositores. Así que vamos a comenzar con la primera expositora. Le voy a dar la palabra a Luis Vargas Sáez de la República de Chile para que realice la presentación. Adelante, Luis. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a hacer esta presentación a don Ricardo Rabinovich y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y presentando hoy día, para abrir los fuegos, a doña María Carolina Zacoto Romo, quien es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador, y además ingeniera comercial por la Universidad de Azuay, de Ecuador también. Cuenta con un máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad de La Rioja. Inició el programa de cursos válidos para el doctorado en Derecho Civil, precisamente, en el mes de agosto de 2020, habiendo finalizado ya los módulos obligatorios. Actualmente, María Carolina es docente de grado y posgrado en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. También es coordinadora del área de gestión en conocimiento y propiedad intelectual de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, cuyo diminutivo es CEDIA, digamos, el logo. Dirige también el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación en dicha organización. Es autora y coautora de variados artículos académicos relativos a nuevas tecnologías y protección de datos personales en el ámbito comercial. En ese marco de investigación, la preocupación de María Carolina por el uso indiscriminado de datos personales por parte de los comercios electrónicos con fines económicos motivó el trabajo que expone hoy y que se titula Presente y futuro de la protección de datos personales. Adelante, María Carolina. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Quiero agradecer especialmente al doctor Ricardo Rabinovich y al doctor Cristian Cao por este espacio, así como a todos los profesores que están presentes y también a mis compañeros, pues, que se han dado cita el día de hoy. Bien, efectivamente, como ha indicado Luis, es el crecimiento acelerado de las transacciones comerciales realizadas por Internet y el uso indiscriminado de datos personales con fines económicos realizado por los comercios electrónicos en particular, lo que ha generado una preocupación que motivó el trabajo que, bueno, modestamente comparto con ustedes el día de hoy. En estos minutos y sin intención de exhaustividad, se revisará el estado actual en torno a la normativa de protección de datos personales, algunos inconvenientes en la aplicación de la norma, esto mediante un caso práctico de análisis realizado con la intención de verificar el nivel de cumplimiento de la normativa en el e-commerce con más ventas a nivel mundial, esto es Amazon. Y finalmente, pues, se dejarán enunciados ciertos asuntos importantes en relación a esta materia que han de requerir atención en un futuro cercano.
Vemos entonces que la aparición de las primeras normativas que regulaban la protección de datos se remonta por ahí a los años 70 y formaban parte de la etapa que se conoce como la primera generación de protección de datos. Y pues estas nacieron como una reacción a la informatización progresiva de la sociedad, a la incertidumbre acerca de sus implicaciones inmediatas y a las medidas que debían tomarse. Y es importante recordar que en ese entonces el derecho a la protección de datos formaba parte del derecho a la intimidad, la vida privada y familiar, y que ha evolucionado hasta ser hoy en día un verdadero derecho fundamental, autónomo e independiente del derecho a la intimidad. Hoy en día constituye realmente una respuesta jurídica frente al fenómeno de la sociedad de la información, en un intento por frenar la potencial amenaza que el desarrollo tecnológico representa para los derechos y libertades de las personas, especialmente en la rápida expansión de la compra de bienes y servicios por Internet a través de plataformas digitales. Ahora bien, veamos que la dinámica del negocio por Internet implica un intercambio importante de datos personales, con proveedores de servicios para el almacenamiento de datos, pasarelas de pago, servicios de courier, y no solo eso, sino que hay que notar que el éxito de un comercio electrónico hoy en día viene dado por la capacidad del negocio de ofrecer al internauta exclusivamente aquello que le interese, sin que éste tenga que buscarlo. Y para ese efecto se desarrolló la famosa publicidad comportamental, un tipo de publicidad digital que, usando inteligencia artificial, rastrea incansablemente el comportamiento de los usuarios cuando navegan por Internet para recoger la mayor cantidad de información posible y para luego segmentarlos y, dependiendo de sus intereses específicos, enviarles publicidad sobre bienes y servicios que pudieran ser de su interés. Sin embargo, esta publicidad personalizada, la cual admitimos en el momento mismo en el que aceptamos los avisos legales de términos y condiciones, la política de privacidad, la de cookies, dando nuestro consentimiento o asentimiento, como ya lo llaman algunos autores, trae varias críticas éticas, pues el equivalente de esta herramienta en un mundo offline sería tener una persona siguiéndonos constantemente en el día y en la noche y tomando nota sobre a dónde vamos, qué compramos, qué nos gusta, el trabajo que tenemos, la música que escuchamos, con quiénes nos relacionamos, para luego agruparnos y destinar a cada uno de estos grupos solo ciertos bienes y servicios e incluso con precios diferenciados. Como vemos, entonces, las implicaciones jurídicas pueden llegar a ser muy grandes. Estas prácticas representan, sin lugar a duda, una amenaza latente para la privacidad de las personas, quienes además no tienen ningún poder de negociación con los comercios y han manifestado repetidamente su temor sobre la progresiva pérdida de control en el uso de sus datos personales. Esta situación, como no podría ser de otra manera, pues ha llamado la atención del legislador de cada país, quien tuvo y tiene la difícil tarea de crear una normativa adecuada para tutelar, por un lado, un derecho fundamental, pretendiendo un uso ético y responsable de la información y sin impedir con ello el desarrollo del comercio electrónico y la libre circulación de la información en el mercado. En Latinoamérica, los países que cuentan con leyes relacionadas a la protección de datos personales han sido de primero Chile, por ahí en 1999, luego pues Argentina a partir del 2000, Uruguay lo hizo en el 2008, México en el 2010, mientras que otros países como son Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana, desarrollaron leyes específicas en los años 2011, 12 y 13 respectivamente. Por su parte, Brasil y Panamá lo hicieron en el año 2018 y 19, y fíjense ustedes que últimamente Ecuador recién en mayo del 2021. Sin embargo, se debe tener presente que cuando se concibieron las primeras normas, no se podía prever cuán profundamente iba a evolucionar el entorno digital, ni la importancia que Internet, con los comercios electrónicos, las redes sociales y las aplicaciones móviles, iban a adquirir para el desarrollo de las sociedades. En esa época tampoco se podía intuir la generalización de actividades que podían suponer un tratamiento de datos personales y, por tanto, esas normas han quedado desactualizadas y en varios países existe la necesidad latente de acomodar la normativa pues a los nuevos retos planteados por el funcionamiento de Internet. Es importante en este punto recalcar la influencia del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea en los sistemas jurídicos latinoamericanos, mismo que conlleva un nivel altísimo de protección de datos personales. Vean ustedes que es de rango de derecho fundamental independiente, situación que evidentemente no se corresponde con ordenamientos jurídicos que se decantan por el impulso del desarrollo económico, como es el caso de Estados Unidos.
Con estos antecedentes, para el caso de análisis práctico, se han tomado en cuenta las obligaciones y principios contenidos en el mencionado reglamento. Ahora bien, para que se efectúe el tratamiento de datos personales hace falta una base legal, que para el caso de los comercios electrónicos es principalmente el consentimiento, mismo que debe entenderse para estos casos como una manifestación de la voluntad libre, previa, específica, expresa, informada e inequívoca, por la que el titular de los datos autoriza al responsable del tratamiento, en este caso el e-commerce, a tratar los datos personales. En el caso particular de las páginas web, la manifestación de la voluntad se da cuando se selecciona la casilla en la que se debería poder visualizar el contrato o el aviso legal y se pulsa clic en el botón aceptar. En este marco, se procedió a realizar un análisis del nivel de cumplimiento en materia de protección de datos personales del e-commerce más grande del mundo, con ventas dirigidas a América Latina y Europa, y se realizó un análisis integral que evaluó desde una perspectiva técnica, lingüística y legal, lógicamente, el cumplimiento de 60 parámetros que resumían las obligaciones en materia de protección de datos para este tipo de negocios. Y se calificó el nivel de cumplimiento en un rango que iba desde indeterminable hasta alto, y pues el criterio de calificación tuvo la intención no solo de verificar un acatamiento mínimo de la norma, sino que pretendió revelar cierto nivel de cumplimiento que va un poco más allá del mínimo necesario para no ser sancionado por la autoridad de control. En este punto sí me gustaría aclarar que tanto la grilla de evaluación de cumplimiento, por llamarla de alguna forma, tanto la metodología de calificación utilizada han sido realizadas por mi persona intentando la mayor objetividad posible. Sin embargo, no deben tenerse como un resultado absoluto, pues la aplicación de un método distinto necesariamente devolverá resultados diferentes. Bien, se revisaron entonces para este análisis con detenimiento todos los avisos legales del e-commerce. En relación a la perspectiva legal se puso especial atención en principios como el de licitud, lealtad y transparencia, el de limitación de la finalidad y minimización, el de exactitud, el de seguridad. Se revisó el deber de proporcionar información completa, misma que dicho sea de paso debía ser concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, así como los derechos que confiere la norma a los titulares de los datos personales, y que son básicamente el derecho de acceso, de rectificación, el derecho al olvido, el de limitación del tratamiento, el de oposición, y es importante los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida pues la elaboración de perfiles y el derecho de las personas a oponerse cuando estas decisiones automatizadas producen efectos jurídicos o tienen consecuencias adversas similares. En cuanto a la perspectiva técnica, pues se revisó que efectivamente los avisos legales estén disponibles en todo momento durante la navegación de la página web, que sean fáciles de identificar, que el despliegue de los mismos no vaya a interrumpir la navegabilidad del usuario y que el formato permita descargarlos, que sean accesibles también desde cualquier dispositivo móvil y que no existan casillas ya premarcadas o peor aún, que ni siquiera existan casillas de selección previa, la aceptación de estos avisos legales que habíamos comentado, términos y condiciones, políticas de privacidad, entre otras. Luego, y en relación a la accesibilidad lingüística, pues se verificó que los textos que se ponen a disposición del titular sean en su conjunto un mensaje inteligible y que por ende usen términos que faciliten el entendimiento de los avisos legales para los internautas de forma concisa. Se valoró la extensión de todos estos avisos legales, su forma de presentación con la inclusión o no de elementos que faciliten la comprensión del texto para un usuario medio. Y pues bien, en ese marco me permito compartir pantalla y presentarles los resultados que devolvió justamente ese análisis. Entonces, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla, el 43% de los parámetros relacionados a las obligaciones legales tienen un nivel de cumplimiento medio. Esto es un cumplimiento mínimo para no ser sancionado. El 16% no se cumplió y el 10% resultó indeterminable. Es pertinente decir que algunos de estos aspectos indeterminables se consideraron como tal porque la información que se proporcionaba no era suficiente o era muy confusa para determinar el cumplimiento respecto de un parámetro. Y como ven ustedes, solo el 31% corresponde a un nivel de cumplimiento alto. En lo que se refiere a la accesibilidad lingüística, a pesar de que el 63% de los parámetros se cumplen satisfactoriamente, el otro 37% simplemente no se cumplió. Y siendo este aspecto de fácil y esencial cumplimiento, el nivel de efectividad de esta perspectiva debería alcanzar al menos el 75% de cumplimiento alto. En cuanto a la accesibilidad técnica, veamos que el 20% tiene un nivel de cumplimiento alto,
lo cual deviene básicamente de que la ubicación de los elementos relacionados a la materia de estudio en principio son muy difíciles de hallar, lo cual representa una verdadera dificultad para un usuario medio. Y esto hace pensar que estas fallas podrían ser intencionales, de modo que el usuario no acceda con facilidad a la información y no pueda saber realmente en qué condiciones está contratando y con quién compartirá sus datos personales. Resulta muy difícil creer que esta situación no sea premeditada cuando este gigante es la empresa número 1 experta en mejorar la experiencia del usuario. Vean ustedes que disponen incluso de la modalidad de compra one click. En definitiva, pues, los resultados muestran que el cumplimiento del principio de licitud, lealtad y transparencia debe elevarse, el esfuerzo por mantener informado al usuario en el momento oportuno tiene que ser más eficiente, así también los elementos que usa la empresa para comunicarse con el Internet deben mejorar. Además, es urgente que vayan limitando las finalidades del tratamiento de datos adecuadamente, de modo que se pueda determinar si los datos que se recogen son necesarios para cumplir el fin informado al usuario y si el tratamiento que les dan resulta razonable. En ese sentido, se encontró que los datos que se obtienen podrían resultar excesivos e innecesarios y que se comparten no solo con este e-commerce, sino con muchas otras empresas cuyas marcas se venden en la plataforma y que podrían pagar simplemente por recibir esta información, aun cuando no vendan dentro de la plataforma. Bien, aunque en forma dispersa, se debe decir que sí se proporciona gran cantidad de información en la web. Sin embargo, para considerar que se cumple con la obligación de informar, se deben mejorar los aspectos mencionados, pues de poco o de nada sirve colgar una cantidad inmensa de información que no es leída por el cliente, o porque no puede ubicarla, o porque es demasiado extensa o compleja técnicamente para leerla y comprenderla. En lo relacionado a la seguridad técnica implementada, esta es óptima y bueno, también existen procesos para verificar la información aportada a los usuarios. Como comentario final en relación a este análisis, notar que la empresa tiende a cumplir con sus obligaciones solo en la medida necesaria, lo cual quiere decir que no pone interés en buscar mejores formas de satisfacer los requerimientos en materia de protección de datos. Se podría decir que definitivamente toman ventaja de la posición dominante que tienen en el mercado y su posición preferencial frente al usuario, que no tiene posibilidad de negociar en forma alguna y a quien los avisos legales se le presentan como un lo tomas o lo dejas. Finalmente, para este caso, con tan solo generar un registro en la página web y sin obligación alguna de lectura previa de los avisos legales, como lo manda la norma, y sin marcar ninguna casilla, pues el comercio electrónico obtiene aceptación de todos los avisos legales que mencioné anteriormente, lo cual definitivamente en mi criterio resulta abusivo. Bien, así las cosas, se sabe que las transacciones por Internet se incrementarán cada vez más, que la tecnología evoluciona con una rapidez increíble, que el usuario de la tecnología y de todos estos sistemas artificiales es una cuestión de todos los días, y en ese marco cabe preguntarse por qué debería preocuparse el derecho a la protección de datos personales en el presente y en el futuro. Y pues para contestar esta pregunta yo diría que en el ámbito que nos hemos centrado hoy básicamente, por la aplicación de la inteligencia artificial en la publicidad comportamental y por su uso extendido en los comercios electrónicos que ya ha llegado a otro nivel. Veamos, por ejemplo, que el juez robot ya tiene participación en este sector. En Europa, la plataforma llamada ODR se usa frecuentemente para resolver disputas por compras en línea y utilizan el famoso lema e-resolving to e-shopping disputes y ofrecen servicios de negociación, mediación, arbitraje e incluso toma de decisiones optimizando los recursos de ambas partes. La cuarta revolución industrial ha hecho posible la implementación de la inteligencia artificial para resolver problemas y tomar decisiones a un nivel que mediante la capacidad de almacenamiento de datos y la velocidad en el procesamiento puede no solo alcanzar, sino superar por mucho las capacidades cognitivas humanas al valorar infinidad de hipótesis y devolver la solución con mayor nivel de confianza estadísticamente hablando, cuestión que a un ser humano pues le llevaría años. Watson es, según muchos, la tecnología más importante en este sentido. Permite resolver problemas complejos en segundos, es capaz de analizar datos estructurados y no estructurados, lee preguntas y da respuestas en tiempo real. Lo sorprendente es que Watson no solo aprende de la información directa que uno le aporta, que el ser humano le aporta, sino que aprende de las experiencias con cada usuario. Y estos programas usan estas tecnologías de deep learning con la que aprenden por sí mismos y luego son absolutamente autosuficientes.
Estos sistemas, conocidos como computación cognitiva, hacen uso de las más sofisticadas técnicas de procesamiento de lenguaje natural, de identificación de patrones y minería de datos. Y pues así será cuestión de muy poco tiempo para que esta tecnología se aplique masivamente en los comercios electrónicos, incluida la resolución de controversias, y entonces esta unión entre la tecnología artificial y los seres humanos puede tornarse caótica cuando sistemas inteligentes empiecen a incluir en sus criterios para la toma de decisiones aspectos como raza, género, nacionalidad, posición económica u otros que terminen en una discriminación estructural algorítmica. En ese marco, parecería que la normativa que por ahora resulta la más pertinente para ofrecer algunas soluciones y para limitar el alcance de la inteligencia artificial es justamente la de protección de datos personales. Recordemos los derechos previstos que facultan a las personas a oponerse a las decisiones automatizadas y su facultad de solicitar la intervención humana. Sin embargo, este nivel, aún la normativa más moderna en el mundo en materia de protección de datos personales se queda corta. La salida legal a este problema evidentemente no será fácil. Los derechos ya previstos no liberarán tampoco a los expertos en tratamiento de datos personales de resolver cuestiones importantes como, por ejemplo, determinar cuánta intervención del ser humano es necesaria en estos procesos inteligentes a que sean considerados legítimos. Tal como están las cosas entonces, parece que la tecnología es la que está dando forma al derecho y no el derecho el que moldea la aplicación de los avances científicos y tecnológicos. Y pues así comparto con la necesidad de crear quizá un nuevo derecho a las decisiones automatizadas que para ciertos autores sería un derecho de cómo ser vistos y lo comparan y lo asemejan a este derecho famoso a ser olvidado. Conscientes también de que la idea no es frenar de ninguna manera el avance de la ciencia y la tecnología, las ideas que se han apuntado el día de hoy deben tenerse en cuenta para proponer soluciones que permitan una coexistencia pacífica entre estos sistemas, los seres humanos y el ejercicio de sus derechos. Es primordial impulsar el debate internacional y poner sobre la mesa estos asuntos para que ojalá en un horizonte no tan lejano dispongamos de una normativa adecuada que sea capaz de prestar soluciones oportunas, teniendo en cuenta que cualquier avance proveniente de la 4.0 revolución industrial debe contar con una condición sine qua non. Jamás los adelantos de la tecnología deberían implementarse a costa de los derechos y las libertades de las personas. Nos queda entonces, queridos colegas, la difícil tarea de ser responsables con nuestros datos personales y de proponer soluciones que reduzcan el riesgo de perder por completo el control sobre nuestros datos personales. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, María Carolina. No has ahorrado en explicación comparada, no solamente de normativa latinoamericana, sino que incluso has indagado sobre la normativa europea, dando muestra de la profundidad del tema, y como a mí me gustan las exposiciones, nos has dejado con más preguntas o interrogantes que certezas. Naturalmente estamos hablando de un tema que tiene una dinámica increíble, evoluciona, me animo a decir, ya no solo día a día, sino hora a hora, esta cuestión de la tutela y de la protección de los datos personales. Muchas gracias nuevamente. Seguidamente vamos a pasar a la presentación de la segunda exposición, por lo tanto le voy a dar la palabra a Amanda Ferreira Primo de la República de Brasil. Amanda, adelante. Buenas noches a todos. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer ao professor Ricardo por invitar-me a apresentar. Marcos Vinícius Vilas Boas Almeida Silva apresentará o trabalho titulado Corrupção, Justiça e Política. É brasileiro, abogado litigante, especialista em direito corporativo e de la Seguridade Social. É presidente do Comitê de Compliance da Ordem dos Abogados Brasileiros de Bahia, subseção de Guanambi, e estudante regular do curso de pós-grado preparatório para doutorado em la modalidade intensiva em la Universidade de Buenos Aires. Le doy a palavra ao apresentador Marcos Vinícius. Olá a todos. A mim me gostaria primeiro agradecer ao professor Ricardo, a nosso companheiro Boris, que trabalhou muito para que isso fosse possível. Agradecer também a Christian. E, inicialmente, me gostaria de dizer que vou apresentar em espanhol. Já pido perdão por el espanhol, pero em respeito a todos os companheiros e também por um esforço personal,
voy a intentar hacerlo. Entonces voy a hablar despacio. El tiempo es corto para presentar todo el tema, que es un tema muy largo, pero voy a empezar y tentar encerrar en español. De ese tema, como o Christian mesmo já começou a dizer, é um tema que atinge toda a Latinoamérica, a corrupção, o envolvimento com a política e com o poder judicial. Eu vou tratar inicialmente de dois pontos muito importantes, que são a corrupção no sistema político, funcionando como causa para a intervenção do sistema judicial, assim como a corrupção no sistema judicial, funcionando como causa para a intervenção do sistema político. Por quê? O fenômeno da corrupção está presente em diversas esferas, de lo público e privado. O presente estudo busca discutir como a corrupção e a justiça estão sendo percebidas por la sociedade, fundamentalmente em la América Latina, bem como em la forma de atuação do judiciário, que passou a adotar um protagonismo que, em algumas vezes, mostrou-se danoso ao próprio sistema e também aos procedimentos legais. Por quê? Porque esse protagonismo do sistema judicial frente à corrupção, apesar que em algumas situações seja necessário, por outro lado, se transformou em um novo sistema de atuação de alguns membros do poder judiciário que não deveriam atuar ou agir como estavam agindo. Por outro lado, levantou também uma discussão acerca dos métodos e procedimentos jurídicos para combater a impunidade, que se demonstra como uma das principais razões da descrença da população no sistema judiciário. Esse tema específico, segundo o estudo, é importante tratar dos processos que enfrentam alguns dos ex-líderes de governos na América Latina. E isso se traduz em verdadeiro desafio de credibilidade da justiça, abarcando ainda uma verdadeira discussão acerca da independência judicial, da impunidade e todo o procedimento judicial e a interferência da política. Há que se destacar de antemão que cada caso é distinto em cada país, bem como a profundidade das investigações e das acusações dos supostos crimes que estavam sendo praticados. Pero esse fenômeno ele é um fenômeno que ocorre por praticamente toda a América Latina, desde México hasta Argentina. Iniciando por Brasil, não há como olvidar ou deixar de falar do caso de Lava Jato, que apesar de um caso ser bastante conhecido, o enfoque nesse estudo vamos pincelar alguns pontos importantes, como a recente anulação, há um ano e pouco, das condenas de Lula, que foram confirmadas por a Corte Suprema. É um exemplo de uma tendência que põe à prova ou mina, no pior dos casos, a credibilidade dos tribunais. Pero por que eu digo isso? Porque, como é de conhecimento público e notório, todo o procedimento adotado por Lava Jato foi extremamente custoso para o Estado. Estiveram engajados diversos procuradores, toda uma máquina do judiciário, visando, na primeira mirada, combater um esquema de corrupção nunca visto antes em Brasil, em nosso país. Ocorre que, conforme se desenvolveram os hechos, foram descobertas práticas irregulares por parte dos membros do judiciário, que deveriam garantizar direitos e o correto procedimento jurisdicional, estando mancomunados em uma verdadeira caça às bruxas, justificada por anseios e ego caprichoso que resultou em irregularidades dentro do próprio procedimento e, consequentemente, com nulidades que foram intransponíveis e, por fim, as anulações das condenas. Apenas a títulos de informação, como he dicho, os gastos, os valores que foram gastos em essa operação, apenas para 5 fiscais, esses valores declarados ao TCU, 5 fiscais apenas receberam em torno de R$2.106.000 em diárias. Então, o que passa é que a premissa geral é que em toda a região, o arraigo da corrupção, que durante décadas ha convivido com as bases de poder e carcomido o sistema,
ha socavado a confiança da sociedade, que cada vez mais divididas acabam entregando-se às suas convicções políticas, dando a espada ao Estado Democrático de Direito e passando a acreditar em verdadeiros heróis ou vilanos que muitas das vezes apresentam-se como membros do poder judiciário. A prisão e posteriormente a anulação da condena do presidente Lula, por exemplo, expuso a justiça brasileira ante todo o mundo. Lula, segundo essa operação Lava Jato, era o maior beneficiário de um entramado de corrupção que se instalou na Petrobras. Sua pena de cárcere foi exibida como um verdadeiro troféu por essa investigação, que modificou a política do país durante 4 anos. Entretanto, hoje é Lula que aperta, que se põe ao judiciário contra a parede, trazendo essa revelação de diversas mensagens que revelam colaboração entre a Fiscalia Federal e o juiz que, à época, era juiz e juzgava esse caso. Então, diante desse caso específico, é possível verificar o prejuízo, o dano causado por la corrupção, inicialmente por todo o dano financeiro causado por la corrupção que se iniciou esse processo, e posteriormente por essa corrupção também, que quando se tem um procedimento jurídico que lhe falta a imparcialidade, tu também trata de um sistema corrupto, que muitas das vezes prejudica todos os envolvidos, todos os involucrados, mas também toda a sociedade, que se perde a segurança está em um Estado democrático de direito. Não obstante, com desenroladas dessas eleições em 2018, o candidato que então liberava essas intenções de voto, que estava preso, era o Lula, e com a diplomação de Jair Bolsonaro, o juiz que juzgava o caso, o Sérgio Moro, tornou-se ministro da Justiça. O juiz responsável pela prisão do candidato que liderava as intenções de voto, acusado de parcialidade, envolvido em essas mensagens de colaboração com a Fiscalia Federal, torna-se então ministro da Justiça do opositor político do acusado. Não há como não danar a credibilidade e a confiança do sistema judicial. Não há como não aceitar que é, em el mínimo, suspeitoso. Onde devemos chegar com isso? A influência do poder judiciário na política brasileira se hizo patente desde o mensalão e posteriormente com a operação Lava Jato. Os magistrados do Supremo passaram a repartir as decisões do Executivo com sentenças expressadas e juízos politizados. Os juízes concedem entrevistas e passam a ser tratados por toda a sociedade como verdadeiros heróis ou muitas vezes vilanos quando se passa a descobrir outras coisas, o envolvimento em corrupção por parte desses agentes. Ocorre que, diante de tais fatos, a sociedade não obteve uma decisão de mérito no caso do presidente Lula. O que passa é que, com as anulações das condenas, a sociedade não teve uma resposta de mérito, uma decisão que não seja necessariamente condena, por isso condena, ratificação de inocência, absolvição, como queira. Pero a sociedade tinha o direito de uma resposta devidamente embasada em fundamentos jurídicos, com provas devidamente analisadas, e não somente um encerramento do caso por questões processais, embora legais, visando a proteção dos direitos do acusado. Portanto, por las ganas de los involucrados no procedimento, resultaram em danos à credibilidade da justiça frente a toda a população. Passando um pouco para a Argentina, vimos que essa credibilidade também é minada acá, já em la Argentina. O que me surpreendeu, de certa forma, com esse estudo, foi que, em la Argentina, o pueblo não tem a justiça não tem uma boa imagem em sua sociedade. Sua credibilidade vive em uma crise, segundo os últimos dados do Observatório da Democracia Social Argentina. Diante desses hechos, o governo, aún lejos de frenar seu descrédito, buscou mudanças no poder judicial,
ao que acusa de estar politizado, aproximando-se de verdadeiro lawfare. Para a oposição, por outro lado, os cambios que persigue o governo de Argentina têm um único objetivo, que é garantizar a impunidade judicial de Kirchner. Há uma notícia de Alberto Fernandes que, se não me engano, em 2018, se utilizava um paralelo do ocorrido no Brasil, indicando haver lawfare e perseguição também na Argentina. O que nós trazemos com isso é que, como um todo, percebe-se que na América Latina a corrupção está afetando especialmente as democracias, não só em Brasil, não só em México, não só em Colômbia, Peru, Argentina, lastimadas por todo esse efeito que tem o conhecimento de grandes tramas, de casos envolventes de utilização indevida dos recursos públicos pela autoridade soberana por alcançar fins privados. Nos últimos anos se han conhecido casos emblemáticos de corrupção que han afetado a políticos das elites. Assim, a corrupção se ha convertido em um dos fatores que mais incide em la desconfiança em las instituições democráticas latino-americanas. E o que explica que esté se levando a cabo reformas políticas de maior ou menor envergadura, com o fim de melhorar a qualidade de governos e a percepção dos cidadãos. Que passa que cidadãos e estudiosos, expertos, continuam considerando a corrupção como um dos principais problemas dos países da região, da América Latina. Por uma parte, 8 de cada 10 latino-americanos sostienen que seu governo é corrupto. É um estudo da OCDE. E se ha incrementado a percepção do aumento da corrupção como primeiro problema de seu respectivo país. De acordo com o Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, com exceção somente de Uruguai, Costa Rica e Chile, o resto dos países da América Latina não alcança 50 em la escala de 1 a 100 de confiança por la corrupção nesse país. A esse respeito, convém assinalar que o impacto da política não vem dado só por os casos de corrupção em si, sino também por la percepção de que se tem deles. Dessa forma, os escândalos se convertem em fenômenos sociais distintos da corrupção. Por um lado, há o eixo concreto da corrupção, e por outro, há o impacto social que se produz com essa opinião pública. Sin embargo, a corrupção também está condicionada e repercutindo também no plano judicial, que é dos enfoques desse estudo. Percebe-se assim, os casos de corrupção de alta visibilidade mediática e política contribuem a pressionar e tensionar a los poderes judiciais e alimenta a denominada judicialização da política e a conseguinte politização da justiça. Que traz desse tema é que há uma associação evidente entre o incremento dos casos de corrupção, especialmente os que afetam a altos cargos, e o protagonismo político dos poderes judiciais, de acordo com um processo que não deixa claro onde está a causa e o efeito. É evidente que os poderes judiciais têm cobrado, nas últimas décadas, um protagonismo inédito, complexo e, às vezes, polêmico em el sistema político, como atores centrais em la resolução de conflitos ou tomando decisões de envergadura política. De hecho, a centralidade do poder judicial no cenário político atual cresce à medida que decresce a legitimidade desse sistema democrático e seu conjunto e as instituições de representação política em particular. Há que presenciar que o ativismo judicial se associa, entre outros fatores, a conjunturas em las que os juízes se veem instados a tomar decisões de alto impacto político. Nesse sentido, entrariam os casos de la corrupção e o protagonismo que han adquirido os juízes quando se veem em la tessitura de dirimir casos em que los estão implicados presidentes, ex-presidentes, deputados, políticos em geral. Vemos também que o ativismo judicial se relaciona com diferentes concepções, como, por uma parte, as que fazem referência à concepção do juiz como limitador de los demais poderes do Estado, fundamentalmente a partir do controle judicial,
o por otra, las que los vinculan a acciones orientadas al reconocimiento e implementación de los derechos, que se han ampliando progressivamente desde su configuração hacia âmbitos sociais e econômicos. Esse crescente ativismo judicial na antesala de la judicialização da política. Em termos generais, a judicialização vai associada ao ativismo judicial e se manifesta especialmente quando os tribunais atuam em casos de ampla repercussão política ou em el que estão implicados políticos de alto cargo, como nos casos da parapolítica em Colômbia ou Lava Jato em Brasil. Esse fenômeno também é conhecido como o governo dos juízes ou a juristocracia. Isso se torna especialmente claro em situações de incerteza política, de inestabilidade ou de fragmentação do poder. Nessas condições, o poder judicial se pode constituir em um ator essencial para regular e intervenir. De acordo com isso, os casos de corrupção em los que estão implicados políticos ou que afetam grandes tramas políticas, denunciados por organizações sociais, por las fiscalias ou promovidos por la ação desarrollada em outros países, implicam na prática a intervenção de los poderes judiciais, lo que necessariamente supõe uma presença pública e uma exposição mediática indudável. Essa situação põe em risco evidente a instrumentalização da justiça, pois sua intervenção genera consequências políticas que podem desencadear ganâncias ou perdas para os diversos atores políticos. O mero início do processo tem um impacto que resulta muito apetitoso em termos de contenda ou competência política. Por exemplo, o que aconteceu com Dilma Rousseff e Lula em Brasil, as acusações contra Rafael Correa em Equador, as implicações del hijo de Bachelet em Chile, entre outros. Os casos de corrupção não só são sintomas de uma forma de concebir o público e a debilidade dos sistemas democráticos, sino se conviertem, además, em instrumento político, como um ativo ou uma arma em manos de atores que la podem utilizar e la utilizam em la contenda política. Independente de qualquer dessas situações, diferentemente das lógicas midiáticas e dos anseios criados por sua imposição, o processo judicial deve ser respeitado, uma vez que é instrumento pelo qual se busca a averiguação dos fatos lançados e a verdade, para que, ao final, se possa atingir uma decisão de mérito justa. Desta forma, o processo, em seu devido cumprimento, apresenta-se como a mais pura garantia do indivíduo, seja ele político ou não. Essa é a crítica que foi hecha no caso de Lula, que nós em Brasil não tivemos uma decisão de mérito, tivemos uma decisão que foi cassada por irregularidades e a decisão final foi simplesmente de que não se podia mais fazer a persecução contra ou não só contra o ex-presidente, pero analisar as provas. Então, é um dano para a justiça e é um dano para o acusado, é um dano para a sociedade como um todo. Diante das circunstâncias atuais em que a própria mídia vende o produto que se tornou o procedimento judicial, como sua espetacularização, percebeu-se um protagonismo que alguns críticos denotam como desastroso por parte de juzgadores, fiscais de justiça e dos próprios acusados, em albergar suas teses no clamor público com apoio a hechos que desafiam o verdadeiro sentido da lei posta. De um lado, é possível identificar o uso de garantias fundamentais e dos ditames legais que alicerçam a ampla defesa como meio para perpetrar o procedimento judicial, tornando a decisão definitiva algo inatingível, mesmo que moralmente discutível o uso de tal artifício, e muito embora existam diversas correntes que sustentem o uso de ampla defesa como meio legítimo, não há que se afastar da completa legalidade do uso infindável arsenal de recursos. Apesar de reconhecer a dificuldade em chegar a uma decisão de mérito diante de todos os instrumentos a serem utilizados pela defesa dos acusados, fato é que esses instrumentos são resultados de lutas seculares contra arbitrariedades praticadas por el Estado, e o processo judicial não pode ser visto como um problema, como já se manifestaram juzgadores a respeito de processos dos quais estavam investidos pela presidência. Tais declarações tornam evidentes a busca pelo apoio do clamor público para que se formalizem atos considerados pelos juzgadores e fiscais da lei eficientes,
para que suas decisões e acusações tenham respostas conforme seus anseios. Entretanto, estas posições afastam o juzgador de seu verdadeiro papel, que deve ser sustentado pela imparcialidade e respeitar a presunção de inocência inerente ao processo penal. Ao declarar sua vontade de condenar, imediatamente o juiz demonstra suspeição quanto ao caso, colocando os acusados em situação de prejuízo ou de dano diante do ritual judicial a ser enfrentado. Eis que aquele que irá juzgá-lo já tem uma convicção previamente formada acerca dos hechos que supostamente é praticado. Además, de forma indesejada, se inicia a busca por el sangre, irrigada por jornalismo sensacionalista, que incute na sociedade a sensação de que justiça é sinônimo de punição. A sociedade só se tranquiliza. Lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo. Te voy a pedir si podés ir redondeando las conclusiones. Perfecto. Vou entonces tentar encerrar. Muy brevemente, por favor, que se nos termina el tiempo. Perfecto. Entonces, enfrentar a prática da corrupção, que certamente é dos mais complexos de tipos penais, é sim uma tarefa importantíssima inerente ao Estado. Estrutural e judiciário, desde suas unidades investigativas hasta seu mais alto tribunal, é também estritamente necessário. Entretanto, há que se entender que o procedimento judicial deve ocorrer sem que os profissionais neles envolvidos sejam tomados por vaidades e muitas vezes extrapolando suas obrigações funcionais. Christian, obrigado. Perdóname, no pude apresentar todo. Muchas gracias, Marcus. Quiero destacar cómo ha simplificado el tema. Realmente también debo decirte que ha sido totalmente comprendido en un buen castellano. Se nota el esfuerzo y a partir de ahí la simplificación, que siempre es recomendada. Muchas veces los abogados, los juristas, caemos, vaya a saber por qué, eso seguramente Ricardo lo explicará en alguna otra oportunidad, en utilizar un idioma complejo, oscuro, lúgubre. Realmente Marcus ha sido todo lo contrario a eso y realmente ha sido muy concreto, al punto. No has dejado de polemizar, de hacer afirmaciones realmente contundentes en lo que tiene que ver con la sociología jurídica. Has abordado la cuestión de tu país, de la República de Brasil, y por supuesto también algunos comentarios, entre ellos en la República Argentina. Vamos entonces a dar lugar a la tercera exposición, y para eso va a realizar la presentación de rigor Gonzalo Pereira Pucci, de la República de Chile. Gonzalo, tenés la palabra. Ya. Ahí estoy con micrófono prendido. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todas, a todos, profesores, colegas. En primer lugar, tengo que agradecer a Ricardo por haberme invitado a participar y contribuir modestamente a estas importantes jornadas y estos diálogos. Me corresponde presentar a Tomás Guido, quien es abogado y magíster en Derecho Penal por la Universidad Católica de Argentina, quien ya además finalizó los módulos obligatorios del programa para doctorado en Derecho Penal, de ya me atrevo a decir nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, y se encuentra redactando su proyecto de tesis doctoral. Tomás es profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina y es tutor en la materia de escritura jurídica e investigación en la misma universidad. En el ámbito profesional, Tomás ha sido asociado y posteriormente asociado senior en dos prestigiosas firmas de la ciudad de Buenos Aires, especializándose principalmente en el ámbito de los delitos económicos y cibernéticos. Bueno, hoy Tomás nos hablará de uno de los aspectos que está trabajando en su futura tesis a fin de mejorar los sistemas preventivos y regulatorios del antilavado y antiterrorismo, y nos compartirá inquietudes respecto a esa tesis en relación al due diligence, know your clients, y la responsabilidad penal de los abogados en la prevención de delitos económicos, financieros y bursátiles. Adelante, Tomás.
Bueno, muchas gracias por la introducción, Gonzalo. Es un placer estar acá, saludarlos a todos. Primero quiero comenzar y tomarme unos segundos para hacer los agradecimientos correspondientes, sobre todo a Ricardo, ya que sin él no hubiese sido posible nada de esto, así que muchas gracias por todo. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña advertencia en línea con lo que ya comentó antes el doctor Cao. No vengo acá a imponer ningún tipo de verdad ni a hacer ningún tipo de exposición en torno a cuáles son las ideas que defiendo. Todo lo contrario, vengo acá más bien a exponer algunos problemas o inconsistencias que veo, muy notorios, que en definitiva no hacen más que reflejar una realidad no solo a nivel latinoamericano, sino mundial, en torno a lo que es la persecución, tanto la prevención como el enjuiciamiento y la posterior persecución de todo este tipo de crímenes conocidos como económicos o financieros. Me refiero al lavado de dinero, defraudaciones bancarias, evasiones tributarias y un sinfín más de crímenes que ahora no vienen al caso de mencionar. Creo que la falta de eficacia en torno al cumplimiento de digamos, del cuantioso plexo normativo que tenemos hoy en día en este sentido, que es muy amplio, y sobre eso ahora también voy a ahondar un poco más, es lo que nos termina por justamente provocando esta carencia de resultados, porque como yo decía antes, es innumerable ya, porque ya cualquier abogado, yo incluso que estoy en el tema hace años y lo conozco más o menos bien, podría decirlo, es ya impresionante la cantidad de normas que tenemos, muchas de ellas a mi criterio personal, esta es una opinión personal, por supuesto, limitantes de la libertad individual a niveles no antes vistos. Muchas de esas normas están, digamos, nos molestan, y pese a eso, a que están, son incumplidas de modo tal que entonces terminan por afectar directamente a, como antes decía, la persecución, el enjuiciamiento y el juzgamiento de estos crímenes. Por eso justamente es que tenemos una tasa tan baja, ¿no?, de condenas tanto por lavado, ni hablar por financiación, la impunidad de los terroristas en todo el mundo y un sinfín de cuestiones que también no quiero entrar en detalles porque eso amerita otra exposición. Pero bueno, en definitiva voy a hacer... ¿Se me escucha ahí? Parece que sí, ahí está. En definitiva, parece que perdí la conexión. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. Perdón. Me apareció un cartel de Zoom como que me faltaba conexión. Ahí estamos. Bueno, entonces lo que decía es lo siguiente. Creo que a la postre, escándalos recientes como los Pandora Papers, los Panama Papers, los FinCEN Files antes, en el tiempo, a las claras demuestran que pese, como yo decía antes, a este incremento de la cantidad de normas que integran el sistema preventivo antilavado, antifinanciación, conocido como ALA-CFT por sus siglas justamente, justamente expone esta falta de cumplimiento que yo creo que tiene que ver puntualmente, y sobre esto quiero hablar ahora más en profundidad, con el rol que los abogados tenemos dentro de todo este conjunto de normas más administrativas que penales, porque lo penal ya es algo que viene en última ratio, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Noto una serie de paradojas, digamos, en torno al cumplimiento de las obligaciones del due diligence o el know your client, porque por un lado tenemos, como es lógico, a los llamados sujetos obligados, es decir, aquellos que están encargados de hacer cumplir todo este conjunto de normas que integran el sistema preventivo antilavado de dinero. Y por el otro tenemos justamente toda esta serie de incongruencias de las que voy a hablar en este momento, que tienen o que a las claras exhiben que el problema no está en la cantidad de normas, sino en hacerlas cumplir efectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es hora efectivamente de que comiencen a regularse con más rigurosidad
las actividades de los abogados en torno a el cumplimiento de sus obligaciones derivados del principio del due diligence. ¿Por qué? Porque creo que si bien gran parte de la responsabilidad se la llevan justamente los delincuentes, que en definitiva son los que recaban el dinero, también los abogados de alguna u otra forma les damos una buena mano cuando intervenimos en la creación de estructuras societarias complejas, en la creación de entramados cáscara, en definitiva, en girar divisas al exterior, en crear compañías offshore, en tratar de garantizar el anonimato de los fondos y no verificar cuál es el origen del dinero. Todo ese tipo de cuestiones que hacen a las obligaciones básicas de cualquier profesional que trata con un cliente, no se ven del todo cumplimentadas cuando hablamos de los abogados, justamente porque hay un problema acá, que suele ser el que se da sobre todo en jurisdicciones como Argentina, Estados Unidos, Francia, por ejemplo, que son las principales, ¿no? Que es esto de que el secreto profesional podría llegar a ser vulnerado y de alguna u otra manera eso le permite al abogado eximirse de informar cualquier tipo de cuestión, sea esta irregular o no. En definitiva, parece como que se volvió un sacro secreto que tiene que ser resguardado a toda costa en pos de no vulnerar una eventual garantía constitucional o un derecho de defensa en juicio o lo que fuese. Creo que esto, si bien es materia, si es algo que ya viene de larga data, creo que esto no es tan preciso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido también muy claro en este sentido en varias sentencias, pero así todo, todavía las legislaciones locales siguen sin recetar al abogado como un sujeto obligado per se, que tiene que, de alguna manera, informar a las autoridades competentes, es decir, a las unidades de información financiera de cada una de sus jurisdicciones, sobre aquellas posibles sospechas en torno a el cometimiento de algún tipo de ilegalidad, ya sea una evasión, justamente un reciclado de dinero, una reinversión de fondos cuyo origen se desconoce, en fin, todas irregularidades al sistema preventivo que pasan desapercibidas cuando hablamos de abogados, desde luego. Como decía antes, o sea, es claro al ver estos escándalos recientes cuál es el problema, porque al fin y al cabo todo eso no hubiese sido posible si no hay detrás una estructura y un conocimiento jurídico que le permita a quienes inicialmente cometieron el crimen y se hicieron del producto de ese crimen, es decir, el dinero o los activos, el poder aparentarlos, reciclarlos, reinvertirlos y girarlos hacia el exterior y garantizarles a sí mismo el anonimato, tanto del origen de sus fondos como de la persona que los tiene, a través de estructuras falsas o de sociedades cáscara que se interponen frente a los activos una sobre la otra para que no podamos conocer quién es el verdadero titular o beneficiario del dinero. En definitiva, todas cuestiones que hacen o retroalimentan de alguna manera a otra cuestión que también es muy importante acá considerar, que es que todavía estamos en un mundo en el que hay un sinfín de países que no adaptan su normativa a las recomendaciones soft law y hard law del GAFI o de la OCDE en torno a justamente a prevenir el lavado de dinero. Por eso tenemos tantos paraísos fiscales. Yo siempre estoy muy al tanto de lo que se conoce como el Tax Haven Index. Es un índice de paraísos fiscales que mide, entre otras cosas, qué porcentaje de la economía mundial es girado a diferentes paraísos fiscales. Y uno puede ver ahí cuáles son los países, digamos, más riesgosos en ese sentido. Por supuesto, como todos ya sabemos, se llevan los primeros lugares jurisdicciones extrañas como Islas Vírgenes, Islas Caimán, Jersey, en definitiva. Muchas de esas incluso, lo que llama la atención, en realidad ya nos sorprende, pero bueno, sí es un poquito paradójico, es que
muchas de ellas, como yo decía antes, dependen incluso hoy en día de gobiernos del primer mundo, digamos, es decir, Norteamérica, Estados Unidos, entre otros, Francia. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que todo ese cúmulo todo ese cúmulo de dejar pasar las cosas es lo que en definitiva está haciendo que toda esa cantidad de normas inmensa que hoy estamos produciendo en todo el mundo, tanto como decía antes, a nivel soft law como a nivel hard law, y tanto internamente como a nivel internacional, pierda todo tipo de sentido y queda abstracta, porque en definitiva lo que hay es una especie de corrupción legal, es decir, una especie de estiramiento de la ley, a ver hasta dónde puedo jugar con ella como profesional del derecho, para tratar de enmascarar los fondos que mi cliente me trae, en definitiva. Todo esto es algo que es lamentable, pero bueno, sucede hoy en día y va a seguir sucediendo porque parece que no hay voluntad como para poder cambiarlo. Pareciera, y tomo acá un término de un profesor inglés, se llama Rook, de la Universidad de Sussex, que tiene un libro muy interesante al respecto, que es la delincuencia dentro de un marco legal, en definitiva. Porque si uno toma esto que yo estoy diciendo fríamente, no estamos analizando, no estamos frente a un delito por parte del abogado, hablando mal y pronto, porque en definitiva constituir una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito. Girar dinero al exterior tampoco lo es. El problema sucede cuando se hace la vista gorda a todas esas obligaciones que se desprenden del Know Your Client por parte de los abogados en pos de proteger el secreto profesional para poder así justamente hacer oídos sordos y continuar como si nada, sin verificar el origen de los fondos y seguir adelante, pudiendo incurrir, como decía antes, en la facilitación del lavado de dinero, de evasiones tributarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en definitiva, si bien parecería como que Europa y Norteamérica, que son, digamos, las jurisdicciones junto con China que marcan un poco la línea que el resto del mundo va a seguir más adelante, ¿no? Se dan cuenta de esto poco a poco, sobre todo Europa me parece más. Y algunas de las propuestas más novedosas en la Unión Europea así lo demuestran, a mi entender, principalmente porque, por ejemplo, con la creación, con la propuesta de creación que aún no se creó de la AMLA, va a ser la Agencia Antilavado de Dinero, justamente AMLA es por sus clases en inglés. También replicada en Estados Unidos de la misma manera se va a llamar, ya fue aprobada por el Congreso. Creo que en definitiva la interposición de estos organismos de contralor que van a controlar a los organismos de contralor, ¿se entiende? Es decir, organismo que va a controlar al organismo de contralor, podría llegar de alguna u otra manera a solucionar a medias este problema que en definitiva es gravísimo porque termina, como yo decía antes, los invito a que vean los índices que les comentaba antes sobre los paraísos fiscales, termina facilitando que una inmensa cantidad de dinero de la economía mundial, hablo de más del 20%, o sea, es una inmensa cantidad de dinero, termine siendo escondida en todos esos lugares con el único fin justamente de garantizar el secretismo, el anonimato y el resguardo de los fondos a toda costa, básicamente. Así que eso es, por un lado, lo que noto. Veo que creo que deberíamos, a nivel mundial, ¿no? Ya mejorar de algún modo. Ahora bien, como antes decía, esto no es algo que solamente dependa de un organismo o de algún país en concreto, ya que esto lleva años, es una cuestión más, como yo te decía, no de ley, sino de receptar la ley y hacerla extensiva a todos de verdad. Y
Pienso que esto no va a ser posible hasta que no haya una voluntad más bien política de tomar el toro por las astas y decir, bueno, hasta acá llegamos. El tema es que cuando vemos escándalos como los que mencioné al principio y vemos quiénes son involucrados en ellos, políticos de alto rango de Rusia, jeques árabes, príncipes y reinas y reyes, en definitiva. Cuando vemos todo eso, queda el interrogante de, bueno, ¿serán ellos quienes tomen el toro por las astas? Cuando en realidad son ellos quienes están de alguna manera utilizando para su beneficio este tipo de vacíos legales, digamos, porque siguen siendo vacíos legales en definitiva. Así que es eso básicamente lo que quería comentarles hoy. Espero haberlos dejado con más dudas que certezas. Yo la verdad las sigo teniendo y cada día las tengo más, pero bueno, trato de ahondar en ellas y tratar de responderlas cuando se puede. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Realmente actual el tema que has elegido abordar. Se nota que lo estás trabajando, lo has respaldado con datos fácticos, con datos empíricos. Y como cerraste tu exposición, nos has dejado con más interrogantes, con más criterios o líneas para pensar en la búsqueda de soluciones, que los problemas que has descrito, que todos lo sabemos que están, los leemos en los medios de información, sabemos que suceden, y justamente el derecho acá lo que busca, el programa lo que busca es encontrar respuestas a estos problemas. Profesor Ricardo, vi que hay ya algunas preguntas. Sí, bueno, ante todo, sumo mis felicitaciones para las 3 exposiciones y también para las 3 presentaciones, que han sido muy, muy adecuadas. Y sumo mis felicitaciones a nuestros queridos 3 amigos y amigas que han expuesto hoy. El querido colega Sebastián Sancari ha pedido una pregunta. Quiero recordar, por favor, que como dijo el profesor Cristian Cao, las preguntas se formulan a través del chat. Entonces, escriben en el chat la pregunta y nosotros se la formulamos a los expositores. En el caso de profesoras y profesores del programa que se encuentran presentes, entonces sí otorgamos la palabra, pero les pedimos, por favor, que sean tan breves como sea posible. Profesor Sancari, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Cristian. Bueno, felicitaciones primero a las 3 exposiciones. Quería preguntarle a Carolina por el tema de la vinculación entre las nuevas tecnologías y el contenido político de los mensajes. Si has estudiado esa cuestión, ¿qué nos podés decir al respecto? Claro que sí, muchas gracias, doctor, por la pregunta. Sí, evidentemente es primordial en este ámbito el tema de las fake news, de estas noticias falsas que con el uso de Internet y con el uso de las redes sociales, se dan a conocer muy rápidamente, ¿no? Sin que nadie verifique la fuente, ni mucho menos. Y justamente muy vinculado a esto está relacionado el derecho al olvido, porque hay que tener presente que nosotros tenemos el derecho de solicitar, vean ustedes, ni siquiera solamente a la página que hizo determinada publicación, sino directamente a un buscador como Google, que elimine cierta información pues que ya no es de interés público o que de alguna manera me afecta. Entonces, sí, justamente en ese ámbito existen algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en realidad de juicios que se han seguido contra Google para que se elimine cierta información que ya a la fecha resulta innecesaria, desactualizada, y el tratamiento que incluye datos personales pues ya resulta poco razonable y no cumple ninguna finalidad. Entonces, eso, doctor. No, si me permites, si me permite el doctor Cristian, quería traer a colación, porque me importa muchísimo todo lo que destaca a nuestro cuerpo de profesoras y profesores
y a nuestro querido programa que una de nuestras compañeras docentes, la profesora doctora Johanna Faliero, acaba de obtener hace unos días la condena a la multa máxima a WhatsApp con motivo de los cambios unilaterales que WhatsApp intentó y no pudo en Argentina realizar en las condiciones de sus usuarios. Estamos muy orgullosas de que sea Johanna, una profesora de este programa, quien ha obtenido esto a través de una acción judicial. Así que no quería dejar de decirlo. Tenemos, querido profesor Cristian, tenemos un pedido de la profesora Natalia Stringini. Si te parece, le damos la palabra. Si la encuentro, aquí está, ahí estamos. Adelante, Natalia, por favor, con brevedad. Bueno, gracias, Ricardo. Yo quería hacerle una pregunta a Tomás. Quería saber si es posible hacer una legislación para combatir este tipo de delitos internacional a la cual se adhieran y sirva a varios países. Si sirve hacer esto y si es posible políticamente hacerlo. Así que estas son mis dos preguntas breves para Tomás. ¿Qué tal, Natalia? Un gusto saludarte. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Tomás? Por un lado, hay que destacar acá dos cuestiones. Ya existen estas legislaciones. El problema es que estamos acá frente a dos tipos diferentes de legislaciones. Por un lado tenemos el hard law y por otro lado tenemos el soft law, es decir, el derecho duro y el derecho blando. Y la mayoría de estas legislaciones y recomendaciones, pues son eso, recomendaciones en definitiva, hacen o forman parte del soft law, es decir, del derecho blando. Entonces, no son más que una mera recomendación que los países pueden aceptar o no, pueden acatar o no, y aún haciendo las propias, pueden modificarlas a su gusto. Y en definitiva, eso es lo que sucedió, porque las disposiciones en torno a el sujeto obligado en sí mismo son recomendaciones, o sea, son derecho blando, pero fueron receptadas por la inmensa mayoría de los países y fueron acomodadas, como antes decía, a sus conveniencias, intereses, llámalo como quieras. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la Argentina. Si uno va a la ley 25246, va a ver que no hay dentro del listado de sujetos obligados abogados. Y eso es lo que pasa en casi todo el mundo, en definitiva. Entonces, creo que esa no sería la solución, sino más bien una solución lamentablemente más política. Es decir, creo que habría que ir por otro canal para poder lograr que esas recomendaciones se hagan extensivas a nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta, profesor. La pregunta es de nuestro querido amigo y ahora incorporado al programa, Alan Chavarría, de la Universidad de Buenos Aires, y pregunta a María Carolina Sacoto. ¿Existen actualmente en nuestra región iniciativas para regular la inteligencia artificial? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, existen ya iniciativas, existen grupos que se han aliado para intentar buscar soluciones a los problemas, sobre todo, como comentaba, vinculados al tema de protección de datos personales. Más sin embargo, no existen en ninguno de los países, a más de ciertos códigos éticos, por decirlo de alguna manera, normas que sean de aplicación obligatoria. Entonces, es cierto que ya se empezó a trabajar, países como Argentina, Brasil, Chile, pues llevan adelante este tema, y es justamente por ello que viene la invitación al resto de países a sumarnos colaborativamente, porque en mi criterio, las soluciones que se vayan a dar tienen que venir acompañadas de un trabajo que se haga de un grupo multidisciplinario de personas. De pronto no nos vendría mal sumar a técnicos que nos expliquen cuál puede ser el alcance de estas máquinas. Como yo lo comentaba, en este punto ya ni siquiera nos necesitan. Antes éramos los seres humanos quienes de alguna manera definíamos los parámetros dentro de los cuales la máquina va a resolver tal o cual cosa.
hoy en día con técnicas de deep learning, minería de datos y procesamiento del lenguaje natural, pues empiezan a aprender automáticamente y son autosuficientes. Entonces, existen estas iniciativas en relación de códigos éticos y demás, pero una norma obligatoria pues no hay y esa es la tarea, ¿no? Muchísimas gracias, María Carolina. Todavía no llegamos a la singularidad, ¿no? De la manera como lo estás planteando, parecería que ya Isaac Asimov es el diario de hoy, ¿no? Y que ya llegamos a la singularidad. Todavía falta bastante para eso. Pero lo que sí tenemos es la declaración un poco más simbólica que otra cosa de Arabia Saudita, que le ha concedido la ciudadanía a Sofía, ¿no? Este es el primer caso en la historia de la humanidad de un robot que ha recibido ciudadanía. No deja de ser interesante que sea la ciudadanía de Arabia Saudita, ¿no? En particular. Pero yo creo que eso es más una cuestión por la galería, ¿no? Es más una cuestión para hacer un show que otra cosa. Pero no deja de ser interesante. Pero igual calculo que todavía nos falta un poquito para Terminator. El querido Luis Vargas pregunta si podemos compartir la sentencia del tema de WhatsApp. Sí, por supuesto. Tengo el link. A quien esté interesado me escribe y le paso el link para que acceda a la sentencia con muchísimo cariño. Entonces, si hay más preguntas, por favor, en el chat, adelante y las formulamos. Como no. Y pregunta Maurice. No dice a quién va la pregunta, así que vamos a hacerla y veremos a quién iría. ¿Existe forma de elevar los estándares de protección de datos personales si muchos de los consumidores sacrifican sin mucho cuidado su privacidad y sus datos en favor de recibir beneficios como promociones, ofertas, etcétera? ¿Cómo llena este formulario para acceder a un descuento? La pregunta es para Carolina Yacoto, lo acaba de aclarar Maurice en este momento, y me parece una muy buena pregunta porque en general a todas nos agarran por ese lado, ¿no? De decir, bueno, si usted llena esto tendrá tales y cuales beneficios, o simplemente para poder seguir usando esto, que usted podría no usarlo porque no es obligatorio, necesita llenar esto. María Carolina, por favor. Gracias, profesor. Bueno, sí, realmente esto es algo que nos pasa a todos y nos pasa todos los días. Sin embargo, yo creo que el tema viene por el hecho de que recuperemos el poder de sus datos personales, ¿no? Existen diversos estudios que establecen que las personas en sí ya a estas alturas no tenemos problema con compartir nuestros datos personales, pero sí tenemos problema con que no podamos dejar de hacerlo cuando nosotros decidamos. Entonces, creo que el tema viene por ponerse un poco más las entidades de control, revisar un poco más que efectivamente los datos que se recogen se utilicen solamente para la finalidad que se ha informado al usuario y que no empiece pues a utilizarse para todo tipo de finalidades, y también que se nos permita la posibilidad de decidir cuándo queremos que se dejen de utilizar. Creo que este es el mayor asunto. Y bueno, espero poderlo seguir trabajando y ojalá con mi tesis doctoral pueda ofrecer un poco más de respuestas a este asunto, pero definitivamente, si los datos son considerados el petróleo del siglo XXI, yo considero que los titulares de los datos personales tenemos que aprender a sacar mayores ventajas sobre eso. Al fin del día son nuestros y creo que una unión del tema de algunas herramientas de propiedad intelectual vinculadas con protección de datos personales pueden ser muy útiles para el efecto. Muchas gracias, María Carolina. No mencione el petróleo el día de hoy, por favor, que tenemos una cantidad de hermanos y hermanas de Perú acá, y las imágenes del desastre petrolero de hoy en la costa de Perú son horripilantes, horripilantes verdaderamente. Pero ahora, Marquinho, Marcus,
prepárate, porque no te habían hecho ninguna pregunta y ahora te hacen una que fasten seatbelts. Prepárate, porque te pregunta Gladys, te dice, ¿usted cree que con más cursos de ética se podría reducir o combatir la corrupción judicial? Hasta ahí viene bien. Y después dice, o más bien, ¿qué haría usted para combatir la corrupción judicial? Ahí te tiré la bola de fuego. Adelante. Es muy compleja la cuestión. Pero sí, yo creo que con la aplicación de ética, con un trabajo voltado para la gobernanza, para el trabajo de base, que también es necesario, teremos una posibilidad de combater, sí, la corrupción en el sistema judicial. Com a atuação de todos os envolvidos, obviamente, no ritual judicial, em como as alterações também legislativas necessárias, há também essa necessidade sendo feita através dos meios adequados e suas alterações aliadas à estruturação de um sistema judicial como um todo, respeitando os ditames legais e os princípios lógicos de direito, certamente serão obtidos avanços na tão complicada relação que existem entre as garantias fundamentais, a eficiência necessária em essas decisões judiciais, como forma de resposta à sociedade, respeito também ao Estado democrático, obviamente combatendo a corrupção dentro e fora desse sistema judicial. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcus. Si bien, como recién señalaba María Carolina, las máquinas, la inteligencia artificial todavía no tiene tal envergadura que va a tomar el control de este evento, de Dialogando desde el Sur, lo concreto es que tenemos un horario de finalización, particularmente para dejar en el recuerdo lo que ha sido este excelente evento, esta excelente jornada, nuevamente demostrativo, Dialogando desde el Sur, de la calidad de las exposiciones, de la calidad también de las presentaciones y particularmente, como a mí siempre me gusta decir, del compromiso de los temas. Se hablan de temas propios de una universidad pública que hacen a la vida cotidiana y justamente esa es la función de la universidad, tratar de aproximar soluciones, tratar de aproximar respuestas a las cuestiones contemporáneas. Muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes, felicitaciones nuevamente a los expositores, felicitaciones a los presentadores y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos por su presencia.